En este vídeo vamos a convertir nuestra API en Pro. El vídeo anterior vimos cómo pedir cosas con GET. Hoy vamos un paso más allá. Imagina que le dices a Fast API, oye, dame producto número 20 o la receta de pizza a la carbonara. Pues esto es parámetros de ruta. Tu manera de pedir cosas en una URL. Se ve algo así. ¿Te suena útil? Espera a ver cómo se hace. Llamo Luis y más. Vamos al código. Bien, como hemos dicho, los parámetros de ruta tienen este formato, así que vamos a crear un nuevo endpoint para ver cómo funciona esto. Copiamos nuestro método anterior y añadimos al final de la ruta un parámetro. En este caso será el ID porque vamos a buscar una canción dentro de la lista por su ID. Añadimos ese ID dentro de parámetros del método, ya que podemos tiparlo, le decimos que es de tipo integer o entero. Hacemos un for aquí para buscar dentro de la lista la canción por el ID que buscamos. Si no lo encuentra, que nos devuelvan nada. Una vez hemos actualizado nuestra documentación, vemos que el endpoint lo tenemos aquí, vemos que ya tenemos el parámetro de ruta, ejecutamos, buscamos por el número 2, por ejemplo. Aquí abajo ya lo tenemos. Hacemos otra búsqueda por el 1. Genial. No olvidemos, importantísimo, documentar nuestro endpoint. Nos toma un minuto en este caso, hasta menos. Vamos. No olvidemos que también debemos tipar nuestros métodos, y este caso es muy especial porque aquí podemos devolver una canción o un vacío. Para esto utilizamos el tipo optional, que lo que quiere decir es, puedo devolver cualquier tipo o nada. Aquí nos da un pequeño error porque hay que importarlo. Entonces nos vamos a typing y le decimos importame optional. Perfecto, aquí funciona bien. Vamos a aprovechar y utilizar excepciones. En vez de que retorne un vacío, que nos retorne una excepción. Importamos desde FastAPI HTTP exception. Para devolver una excepción se hace de esta manera. Rise HTTP exception. Añadimos el status quo, que en este caso será 404, y un detalle que es la descripción de la excepción. Ponemos canción no encontrada. Volvemos a la documentación. Volvemos a ejecutar. Añadimos un ID, por ejemplo, el 2. Genial. ¿Lo he encontrado? Hay ahora uno que no existe, el 5. ¿Qué nos devuelve? Pues la excepción 404. Perfecto. Les dejo el link del repo aquí abajo. ¿Te ha gustado? Regálame un pulgar hasta arriba, comparte este vídeo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios.